Si algo está claro es que en un futuro va a haber problemas con las pensiones. Es decir, no sé qué problema o no sé cómo se va a solucionar, pero esa solución, si parte de que yo ya tenga un colchón, mejor. Hay gente que no sé por qué no se le mete en la cabeza y no lo entiende, pero puede ser un problema. Si ahora, gracias a estas nuevas generaciones que están consumiendo este tipo de contenido, que lo comentan, que hablan de dinero con más tranquilidad, con menos tabúes, eso puede dar lugar a que más gente invierta. En plan, te encuentras países en Europa y en Estados Unidos donde el no sé cuánto por ciento, que es 3-4 veces superior aquí en España, invierte, y aquí es como... No. Aquí el 17%. Oye, déjalo a largo plazo. No lo mires al día a día. Es decir, al fin y al cabo te puede convertir en una obsesión. El 78% de los inversores de esta plataforma pierden dinero con CFD. Joder, estos son errores que... muy de novato. Invierte 100 euros al día durante 21 días. Será un hábito, ¿no? Ojalá tener ese dinero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero no se habla. Hoy tenemos con nosotros a Darío, fundador de Flake. Correcto. Bienvenido, Darío. Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es la trayectoria de una persona que acaba conociendo de verdad las finanzas y el valor que esto tiene para que crezcas tu patrimonio, que generes valor y que no te coma la inflación. Creo que es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, que de normal nadie se preocupa tanto por esas finanzas personales y que es muy importante que cuanto antes te des cuenta, antes empieces a invertir y tal. Y esta es la historia, nos va a contar ahora Darío, así que yo creo que vamos a aprender mucho de él. Así que Darío, bienvenido, por favor, preséntate. Muchas gracias. Bueno, yo soy Darío, de profesión fundador de Flake, como hemos comentado, ahora una agencia de influencer marketing no solamente en España, sino también a nivel internacional. Aunque de carrera, por así decirlo, he sido de ciencia. Es decir, yo estudié biotecnología. De hecho, iba por la carrera científica. Pasa que, bueno, en la vida dio un cambio importante. Lo contábamos antes que incluso estabas preparándote y desarrollando para el doctorado. Una vida de estudio, de ciencia, que no tiene absolutamente nada que ver con las finanzas. O sea, ¿y qué te lleva a decir, quiero cambiar esto y voy a fundar Flake o a meterme en este mundo? Porque encima no tiene absolutamente nada que ver. Ya, totalmente. Cero. No tiene nada que ver. De hecho, yo no sabía de marketing ni tampoco había tenido nunca como especial interés. De hecho, yo creo que el cambio que se ha hecho ha sido posible precisamente porque el influencer marketing dista mucho de lo que se puede estudiar en las universidades de marketing. Creo que es algo muy disruptivo, muy novedoso y no sé hasta qué punto lo que pasa a día de hoy en TikTok, Instagram, YouTube se enseña en una universidad. Yo estudié marketing y que... Cero. Claro, no. O sea, se empezaba a conocer en ese momento porque sí que es verdad que los youtubers estaban al día en ese momento, pero cuando yo estaba en la carrera TikTok no existía. Estaba Instagram. Y bueno, sí que se podía generar dinero, pero en la carrera se mencionaba pues como cualquier otro famoso que te hace un anuncio. Pues el anuncio de Colonia que lo ha hecho tal actor. Pues era un poco, bueno, sin más. No era como un superproducto a estudiar cuando realmente ha cambiado completamente el mundo de marketing y de cómo se compran productos. Y entonces... Pero, ¿cómo coño te interesa a ti eso de repente? O sea, ¿cómo...? Eso viene, te cuento. Yo estudié biotecnología en la Universidad de Cádiz, luego hice un máster de inmunología en Granada y ahí hubo un par de asignaturas que nos podíamos quitar, digamos, ¿no? Es decir, había 12 asignaturas, tú tenías que elegir 10. De esas 2 que me quité, vinieron justo en la fecha de Reyes. Entonces era como, bueno, vengo sin tener nada que hacer y encima no tengo asignaturas. Pero yo estaba allí en Granada, mientras que todos mis compañeros tenían esas clases. En ese tiempo libre empecé a hacer vídeos, empecé a divulgar sobre biotecnología. Tenía el móvil, tenía nociones básicas de cosas que sabía que quería contar, porque siempre pues, a los amigos, a mis padres y tal, pues me gustaba contarles un poco curiosidades sobre biotecnología, sobre cómo funciona la edición genética, cómo funcionan los transgénicos, cómo puedes imprimir en 3D un corazón humano para posteriormente trasplantarlo y cosas así. Y empecé a crear contenido. A raíz de eso sí que hice alguna que otra colaboración. Y mi hermano también, digamos que se nutrió un poco de mi afán de crear contenido, de divulgar. En este caso, en vez de ciencia, él lo hizo de finanzas, porque a él, digamos que era lo que más le interesaba. Y claro, ahí fue cuando le empezaron a llegar años más tarde, ¿no? Es decir, empezó un año y medio más tarde que yo, tipo finales de 2020, después de la pandemia.
ahí se le acercan diferentes marcas y yo les negocio tanto el contrato como las negociaciones en inglés, las comunicaciones, todo eso. Y ya la segunda y tercera fue como, oye, esto que lo hago para ti, lo podemos hacer Para otros. para otros, claro. Totalmente. Pero yo seguía en el doctorado, yo seguía yendo al laboratorio, yo ahí estaba en Bruselas por aquel entonces. Y tú antes de, o sea, imagino que tus primeros contactos con la inversión sería porque tu hermano te diría algo, entonces. Mi hermano, O no. mi hermano sí que es verdad que fue un poco quien me metió en la cabeza los términos Bitcoin, Ethereum, trading, scalping, ese tipo de cosas. Pero vaya, yo desde la lejanía veía sus vídeos cuando él hablaba de soporte, de resistencia, de tal, de cual, pero sin yo entender nada y tampoco asociándolo más al gambling, asociándolo más al azar y al apostar que a una inversión como una estrategia de algo medianamente seguro. Lo que hemos dicho antes, cero Sí. inversión. Tú entonces haces eso y cuando le negocias a tu hermano ya sí que fundas Flake como tal. Ya sí que empiezas y cómo empiezas a adquirir a tus influencers. Pues eso fue curioso porque precisamente gracias a mi hermano, que había sido de los que más había crecido dentro de TikTok, Gabriel García, está representado por nosotros, faltaría más, estaría Si se feo. va a otra agencia está feo, ¿no? Tiene el 50% de la empresa y se va con la competencia, estaría feo. No, pero a raíz de que él creciera, él también tenía como mucho estatus dentro de TikTok por ser literalmente el que más había crecido en esos meses. Digamos que el sector del influencer marketing de finanzas nace cuando nace Flake. Sin ego aparte, literalmente porque no había influencer financiero. Es decir, estaba mi hermano, estaban dos o tres más que fuimos contactando y que también se acabaron uniendo finalmente a Flake. Y tampoco había mucho donde elegir. No había grandes youtubers, no había grandes tiktokers, no había grandes... Ni Twitter finanza casi que ni existía por aquella fecha. Y fue un poco la decisión de un buen timing, creo yo. Es decir, nacimos nosotros, nació el mercado del influencer marketing de finanzas y nosotros digamos que entramos a profesionalizarlo y también a evangelizar un poco a esos clientes que los bancos no sabían que existían influencers de finanzas. Claro, o sea, si ya de por sí el mercado de los influencers ya estamos hablando de hace 6 8 años, todavía se miraban con un poco lupa, como diciendo estos, ¿cómo van a traer pasta o clientes para mi marca? En cuestión a algo como la banca, que es hiper tradicional, la inversión, que es súper tradicional, tiene que ser difícil decirle, no, que este chaval que tiene un TikTok con tantos cientos de miles o millones de seguidores, te va a traer más clientes. Es decir, pero sí, a ver, yo tengo mis boutiques aquí y con eso ya entra, ¿no? Fue complicado tanto por la parte de los influencers, al fin y al cabo muchos de ellos. Tú imagínate que eres un creador de contenido que ha empezado a divulgar sobre finanzas en redes sociales por gusto, porque te interesa, es un tema que te apasiona y lo quieres compartir, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la ciencia. Y se te acerca a una agencia y te dice que te va a hacer ganar dinero si haces estos vídeos. Tú lo primero que piensas es que es una estafa. Es decir, el rechazo del Pero, absoluto, desconocimiento claro. es brutal. Entonces, claro, de yo tener dificultad incluso para reunirme, para explicar qué era lo que hacemos y cómo se podía trabajar y qué se podía conseguir. Entonces, ese rechazo es muy difícil tumbarlo hasta que, hombre, a día de hoy ya está como muy... Ahora quien empieza a crear contenido de finanzas sabe que se puede monetizar, sabe a dónde se puede llegar y cambia la historia, pero aquel entonces era desconocimiento absoluto. Y lo mismo por parte de las marcas. Es decir, era romper diferentes barreras mentales que aún a día de hoy siguen existiendo y sobre todo por temas banca tradicional y ciertos sectores, hay que derrumbarlo. Es decir, lo que es finanzas en cuanto a influencer marketing ahora, en 2025, es como si fuera el influencer marketing de YouTube, por ejemplo, en gaming, de 2013, 2014. Es decir, vamos con 10 años de retraso porque ha empezado mucho más tarde. Sí, eso es cierto. O sea, no sé, o sea, siempre se escuchaba pues eso, los videojuegos, la moda y los que hacían lifestyle, pero es verdad que es de finanzas. A mí, es que siempre me ha gustado mucho las redes y tal, era muy difícil encontrarte con algún creador de contenido que te contara de eso, que no fuera súper específico o muy periodístico y poco más. Y aparte de esto, ¿había algún obstáculo más que tú dijeras, hostia, esto era difícil superarlo, aparte de las marcas o el desconocimiento? Pues aparte de eso, es que yo diría que sobre todo fue eso y el captar nuevos clientes. Tomaba demasiado tiempo, en mi opinión. Es decir, al fin y al cabo también fue
bastante complicado hacerse un hueco dentro del panorama, principalmente por el hecho de que muchas veces recibían un email. Yo por aquel entonces, cuando tú empiezas, no te dice nadie cómo se tiene que hacer un email profesional que acabe en el arroba el dominio de la web, o cómo cuando empiezas a utilizarlo, la cantidad de problemas que te vas a encontrar porque Google detecta que es spam y te mete en la bandeja. Es decir, hay ciertos problemas técnicos que tú no controlas y que están ahí. Es decir, yo no sabía ni por un lado cómo hacer Digo, no hay tutoriales, no había tutoriales de cómo hacer que yo no quiero un Gmail ni un Hotmail, yo quiero un email profesional. Me costó horror encontrar un tutorial en inglés por aquel entonces que me lo hiciera. Y que luego también cómo podía yo hacer ese email para mis influencers representados, pero que redirigiera hacia mí y yo lo gestionara, para que ese influencer no tuviera que gestionar su propio email, que no es la idea, sino que ellos lo deleguen, que se olviden de lo que les llega. Era como muy complicado y era como, esto es lo más básico y no soy pudiendo No soy hacerlo. capaz de hacerlo. Hostia puta. No, eso es difícil, ¿eh? O sea, parece una chorrada. O sea, yo ahora mismo, si me tengo que sentar a crear el email corporativo, no me quedo no Yoso, que es un crack, porque si no, te digo que no. ¿Y algún error que cometías en ese momento? Sí, a ver, sí, errores sí hemos cometido, pero hemos siempre intentado aprender de ellos. Es decir, errores, por ejemplo, en cuanto al contrato. Teníamos un contrato que era muy sencillito, con unas cláusulas muy sencillitas. Y claro, a eso desencadenó que algunas empresas se aprovecharan de nosotros a la hora de, oye, pues mira, no te pago, porque aquí no se ha conseguido esto, que me lo saco de la manga de tal, y esta cláusula no dice que no pueda. Hombre, es que competir contra un equipo abogado de un banco, también te digo que Sí. fácil no tiene Sí, que ser. sí, sí. De hecho, la semana pasada tuvimos el juicio de la que fue la primera campaña de Flake. Es decir, yo no la llegué a cobrar, nosotros se la pagamos a los influencers, pero ahora en un par de semanas se sabrá si la justicia... ¿Cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. De hecho, la campaña fue curiosa porque hicimos contenido para la red social del cliente, ¿vale? Él publicaba estos Instagram Reels en su propio perfil de Instagram. Y claro, cuando recibieron la demanda de que no nos habían pagado, decidieron borrarlos todos. Y su defensa ante el juicio fue: ¿qué campaña? No existe ninguna campaña, te la estás inventando. Claro, como estaban todos en su perfil, lo eliminaron y dijeron que no existía, que no lo habíamos inventado. Imagínate. Entonces, bueno, ahora estamos muy protegidos ante ese tipo de situaciones, por cláusulas, por pagos que pedimos por adelantado, ese tipo de cosas. Sí que es verdad que la tranquilidad que le damos nosotros a nuestros clientes, a nuestros influencers, es que siempre le vamos a pagar. Es decir, aunque yo no cobre, ya me encargaré yo de estar peleando 3 años y medio con la demanda y con abogados para cobrar yo, pero a ti que eres el influencer que ha hecho tu trabajo, yo te pago. Claro, no, a ver, eso es importante porque además confiarán más en ti, querrán estar y estarán más contentos. Y por el otro lado, ¿cuál fue ese éxito primero que dijiste? Ahora acabo de ver que esto tiene mucho sentido. Sí, a ver, parte de lo que más me motiva de Flake, o de lo que al inicio más me motivaba, era la parte de negociación. Es decir, yo sí que es verdad que nunca he tenido como contacto con las inversiones como tal hasta hace poco cuando Flake, pero sí que es verdad que yo desde los 10 años he estado jugando a manager de fútbol online, gestionando, Eres de los que juega esos juegos, ¿eh? sí, el que gestionaba presupuesto, comprar, vender, tengo que invertir aquí y tal, todo de manera ficticia y no eran videojuegos. Sí, Pero siempre me nunca conocía a nadie que jugara a esos juegos. Yo siempre decía, ¿quién coño jugará al manager fútbol o al manager Fórmula 1? El puto friki ese era yo. Y desde pequeño siempre me gustaba la parte de negociación, de, oye, intentar hacer contraofertas, de tal, de cual. Y me acuerdo mucho de una campaña que nos llegó de un cliente internacional que quería expandirse a España y que quería hacer por primera vez cosas con TikTok España. Y me acuerdo de en las reuniones comentarnos que tenían como un presupuesto de 5.000, no, tenemos entre 5.000 y 6.000 euros de presupuesto. Y negociando, conseguí cerrar una campaña en 15. Y ahí fue como, por un lado, una campaña 3 veces más grande que lo que solíamos cerrar por aquella época, y una campaña que yo había conseguido negociar al alza. Y digo, vale, aquí en ese sector se pueden hacer cosas interesantes. ¿Y en qué momento entonces tú llegas también y dices, hostia, encima la inversión hay algo que yo no estoy haciendo? Sí, eso llegó, ya te digo, llegó muy a la par de montar Flick. De hecho, yo empecé a cobrar mi primer salario cuando empecé el doctorado en neuro allí en Bruselas, y fue 3 meses antes de la pandemia. Es decir, yo me mudé a Bruselas y a los 3 meses pandemia, todo el mundo encerrado, yo no podía salir de allí. Fue terriblemente traumático, pero claro, esos primeros ingresos que yo tenía, yo estaba mirando de qué hago con este dinero. Lo primero que hice fue comprarme una cámara y un micrófono, porque yo tenía por aquel entonces el canal de YouTube. Pero sí que es verdad que me acuerdo de estar
Bitcoin que bajó de 6.000 a 3.000 y decir, ¿y si compro? Pero no comprar, porque era muy arriesgado porque yo no, tenía 2 salarios y me había gastado uno en la cámara, ¿no? Entonces no era el momento. Pero sí que es verdad que desde ese entonces estuve como mucho más cerca. Y luego ya al año se montó Flake y sí que es verdad que, por un lado, para nutrirme de cuál es el producto, el servicio del cliente, pues siempre me descargaba la aplicación, hacía el KYC, miraba un poco por dentro, intentaba averiguar cuál era el producto. Es decir, vosotros, por ejemplo, Crowme, en aquel entonces, la primera vez que hablamos, la palabra tokenización, la palabra tal, la palabra cual, eran para mí chino. Entonces, yo si quiero trabajar con un cliente que tokeniza o un cliente que se dedica a hacer crowdfunding y yo no sé bien lo que es, ¿cómo lo voy a trasladárselo por un lado a los influencers y cómo voy a saber luego el guión que ellos me pasan si está acorde a lo que el cliente quiere o no? Entonces, yo necesito no solamente tener yo ese conocimiento, sino también mi equipo. Entonces, sí que es verdad que la semilla estaba ahí del interés y luego ya fue como cliente que viene, cliente que me empapo de conocimiento y ya voy evolucionando. Y, o sea, ¿y en alguno metías pasta o las inversiones las llevaban más por otra parte? Me costó, ¿eh? Me costó dar el primer paso porque siempre había sido bastante reservado con mis inversiones. Es decir, vengo de una familia humilde y a nivel de inversión, es decir, a nivel de dinero, todo se mira con mucho cuidado, ¿no? Entonces sí que es verdad que me costó, pero sí que, oye, empecé por lo más sencillo, una cuenta remunerada que fue el boom del 4% hace como año y medio, 2 años. Y ahí fue cuando yo di mis primeros pasos, luego en tema de ETF, Bitcoin, cripto, diferentes criptos. Hice lo que hace todo el mundo, ¿no? De mira Bitcoin, ve el resto, invierte en el resto, pierde dinero y dice, bueno, Bitcoin quizá era la opción más inteligente. Estando a 3.000 y ahora a 80 era una buena decisión. Sí. Era un poco, a lo mejor, desconocimiento y el miedo, ¿no? Lo que te estaba parando al Sí, principio. sí. Sobre todo, yo creo que para el que no lo ha hecho nunca, es un proceso mental heavy. El empezar a invertir por primera vez. A mí me ha pasado con amigos míos. Es decir, yo mira que los TikTok, los contenidos de mi hermano, del resto de influencers que representamos, yo me los veía porque por un lado tenía que estar al tanto al principio, ya no me los veo, pero tenía que estar al tanto de todo lo que hacían, luego también tenía que estar muy encima de darles consejos, de oye, mira, esto ha funcionado en la India, porque también hacíamos como mucha prospección de qué contenido funciona en otros países. Es decir, teníamos por aquel entonces un Excel con contenidos que habían sido mega virales en Rusia, en India, en Turquía, e intentamos como conseguir el concepto y aplicarlo para traer esos virales para acá, porque al fin y al cabo es como complicado. Nadie entra en TikTok para aprender, entra a entretenerse. Entonces tú tienes que coger la fórmula de ese entretenimiento con píldoras de conocimiento que te permitan ir aprendiendo. Yo he aprendido mucho con esos vídeos y luego sí que es verdad que incluso después de, creo que año y medio de haber montado Flake, no hice mi primera inversión. Y ya te digo, fue de lo más segurito, que fue cuenta remunerada y MSCI World, que no... Y aún así, no voy a ser que a ver qué pasa aquí con mi dinero, ¿no? Correcto. ¿Y cómo ha sido? O sea, bueno, ahora, o sea, lo que quiero contar un poco es como tu trayectoria, tanto con las finanzas con Flake, para que se entienda realmente este crecimiento. O sea, ¿cómo has crecido ya Flake? ¿4 años? ¿4 años? En septiembre hacemos 4 años. ¿Cómo ha crecido Flake durante 4 años? ¿Qué cambios realmente has visto en ti, en la empresa, en los influencers? Pues mira, hemos crecido y cambiado un montón. Es decir, si bien el equipo no se ha expandido hasta hace poco, digamos que en 2020, empezamos en 2021, en septiembre, abril, mayo hago las primeras contrataciones y ahí pasamos a ser un equipo de 3 personas más yo, Raimi, Angélica, María, y Raimi, Angélica, María se han pegado 3 años en la empresa y así ha estado la plantilla. Sí que es verdad que recientemente se hicieron incorporaciones y ya también hay prevista que vaya a haber más en un futuro, pero hemos pasado a mejor facturar el primer año, me lo invento, 300, luego el segundo 450 y luego ya el tercero sí que se hizo un por dos. Creo que el crecimiento fue como así, como del primer año al segundo se creció un 50 y luego un 100% y ahora estamos previendo pues, entre el 50 y el 100, no sabremos muy bien porque hay 1000 variables, ¿no? De hecho, nosotros nos pasó en 2022 que el 90% de nuestros clientes eran cripto, porque era el boom de los NFTs y los proyectos criptos y tal, de las DAO, descentralización, etcétera. Y la CNMV te casca una normativa, una circular en febrero de 2022 que te prohíbe cualquier tipo de publicidad, salvo que chorrocientos requisitos, ¿vale? Entonces nosotros nos empapamos de eso, me asesoré legalmente de cómo se tenía que gestionar, porque era como
entra en la web de la CNMV, encuentra el PDF, descárgatelo, rellénalo a ver cómo lo rellenas y luego envíalo y espérate 2 semanas a que lo aprueben o que por silencio administrativo se considere que está aprobado. Y entonces al cliente le dices, ok, vamos adelante. Ningún cliente te va a aceptar una campaña 3 meses o 3 semanas más tarde, claro. Entonces, sí que es verdad que previsión es poca, pero el crecimiento ha sido mucho. A nivel de conocimiento de leyes, de CNMV, Banco de España, autocontrol, es decir, nos hemos tenido que empapar por necesidad. Y luego también a nivel de cómo se optimiza por dentro de la empresa no tiene nada que ver. Es decir, en 2021-2022 la empresa por dentro, cómo se gestionaba, era la jungla. Y ahora es una puta maquinaria increíble, increíblemente Todo sincronizada. ordenado Sí, es y una locura. ejecutado. Y además es de las cosas que los clientes que trabajan con nosotros y con otras agencias, de lo que más destacan. De cómo se nota y qué gusto da trabajar con vosotros. O sea, eso es un valor diferencial vuestro. Sí, 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 totalmente. Y esto se lo debo enteramente al equipo. Es decir, yo no tenía ni idea de haber trabajado en una empresa anteriormente. Es decir, yo había hecho ciencia, pero es muy autónomo. Es decir, vale, si se lleva un proyecto adelante, yo solo. Yo me lo guiso, yo me lo como, pero no tengo que reportar a nadie, no tengo que dar visibilidad a otros miembros del equipo. O si se va alguien de vacaciones, ¿qué pasa con esas campañas? Todo ese tipo de cosas se ha ido estructurando internamente y ahora tenemos una forma de trabajar muy pulida que nos optimiza el tiempo a nosotros, a los influencers y al cliente. Porque al fin y al cabo, si tú una campaña la logras sacar en un cuarto de tiempo, estás aumentando en rentabilidad, porque estás invirtiendo tanto tú como el cliente como el influencer menos recursos a ello. Y antes decías que venía mucho cripto, ahora que viene mucho, o sea, ahora cómo ha sido el cambio, qué es lo que viene realmente más ahora en bloque. Pues es verdad que ahora cripto puede que reflote un poco, precisamente por Mica, que yo creo que va a facilitarlo mucho a nivel Europa. Es decir, antes era... olvídate, ¿sabes? Sí, porque daba miedo, o sea, el no haber regulación, es verdad que hay muchos proyectos criptos que la regulación MiCA les asusta o les complica las cosas, pero es cierto que haya una regulación te da seguridad. Y al cliente que vas a tener le va a dar seguridad que tú estés más regulado. Total. Y también si eres un exchange extranjero, ¿cómo te vas a poner tú a cumplir con todo lo que te pide la CNMV en esa circular para poder hacer publicidad? Ninguno lo hacía, entonces fueron como 2 años de vacío existencial de la parte cripto. Ahora han vuelto un poco más y sobre todo lo que hemos visto es el boom que hubo el año pasado con tema neobanco, porque hasta mi abuela estaba ofreciendo una cuenta remunerada. Ahora lo estamos viendo con el tema PropTech, es decir, todo lo que es inversión inmobiliaria, ya sea tipo crowdfunding a nivel promotor, de oye, vamos a construir ciertos proyectos, como a nivel de comprar alquileres para tener una mensualidad y una rentabilidad y tal. Sobre todo inmobiliario, estamos viendo que están saliendo, no porque salgan debajo de las piedras, sino porque players franceses vienen, players italianos vienen, es decir, hay cierta Sí, demanda. claro, que de inmobiliario ahí está debajo de las piedras. Correcto. Hay mucho, a ver, también sabemos que es un mercado que funciona, que la inversión inmobiliaria está a la orden del día, que en España se ha conocido, se conoce y se explota a los máximos. De hecho, muchas personas, nosotros siempre abogamos por que diversifiques tu cartera y oye, tengas tanto en seguro, un poco más en variable, algo, ¿no? Juega un poco para crecer tu patrimonio. Y hay mucha gente que te das cuenta que dices, no, mi cartera, el 90% inmobiliario. Porque tradicionalmente ha funcionado, pero es que a saber cómo sigue. Entonces la diversificación es, si quieres un muerte igual golpes como el que nos estamos comiendo ahora en bolsa, Por ejemplo. pues hay que estar ¿Y diversificado. ha habido algún éxito muy grande que tú digas, que os haya puesto realmente en el marco de referencia? Pues mira, sí que es verdad que no hay algo así como que te destaque respecto al panorama, porque el panorama es muy mainstream. Entonces realmente lo que te destaca ahí es un Lola Lolita, un María Pombo o un influencer marketing. Si tú quieres destacar, siendo de nicho como vosotros, olvídate. Pero sí que dentro de nicho yo creo que el haber cerrado acuerdos con grandes neobancos tipo Trade Republic, N26, Revolut, son cosas que no son banca tradicional, que tú puedes decir, vale, son mastodontes a nivel de autoridad y demás, pero dentro de lo que hay, Un Revolut ya es gordo. son... Son gordos, son gordos. Pero claro, Trade Republic nosotros empezamos a elaborar campañas inicialmente a finales de 2021. Es decir, cuando ellos empezaron con esa campaña tan agresiva de 50 euros por traer a un amigo y cosas del estilo, es decir,
ahí estábamos nosotros presentes ya desde el nacimiento y entonces sí que es verdad que obviamente no somos su única agencia, es decir, trabajarán con todo tipo de creadores de contenido y con todo tipo de estrategias de poner una lona en mitad de Madrid mismamente, pero el haber sido parte de esos primeros pasos de un gran player aquí, yo creo que eso es de lo más chulo que hemos hecho. Y luego también el haber trabajado con un cliente, con un broker internacional que estamos trabajando como equipo creativo barra estratégico. Es decir, ellos tienen influencers en Polonia, en Lituania, en Estonia, en Grecia, en toda Europa. Y claro, necesitan que esos influencers funcionen. Al fin y al cabo, muchas empresas consideran que invertir en influencer marketing es, toma, me meto aquí, ¿cuánto quieres? 5.000, toma 5.000, ¿qué quieres? 20.000, aquí tienes 20.000. Se olvidan y va a funcionar. Primero tiene que haber una estrategia detrás y luego no todos los influencers saben hacer publi. Es decir, casi ninguno saben hacer su contenido. Yo hago bien mi mierda, pero yo no sé hacer bien otras cosas. Entonces, nosotros entramos ahí a la hora de, oye, pues en este vídeo de 12 minutos que te has cascado hablando de los aranceles de Trump, si queremos meter una promo, tenemos que meterla de esta manera, en este minuto y con este contexto, para que no te parezca la típica publicidad de... Y en el sponsor de hoy es... rompes el ritmo, rompes la atención, la gente le da 2 veces a la flechita para saltarse esa parte y resultado para el cliente, 0. Entonces, el haber entrado en materia, de empaparnos, no solamente de trabajar en cosas diferentes, que está muy guay, sino también la cantidad de datos a la que nosotros tenemos acceso es increíble. Si yo sé lo que funciona en Lituania, en Grecia, en Estonia, en Alemania, en Polonia y en todos los países, luego eso me nutre mucho para saber hacer unas campañas en condiciones allí donde estoy yo, con mis representados. Como has dicho, estamos en el momento en el que es 2013 del gaming. Entonces, ahora el gaming es muy potente. O sea, no tiene nada que ver, es súper profesional. Antes veías esos chavales haciendo el tonto y te hacían un anuncio pues porque presentaban una Play no sé qué, y te hacían un anuncio. Pero si ahora estamos eso, ¿cómo tú ves entonces en los próximos años que vaya a cambiar el mercado de los influencers en el sector financiero? Yo, si te soy sincero, creo que solamente podemos ir hacia arriba. Es decir, sí que escucho mucho hablar recientemente de, ¿no?, la burbuja de los influencers o la burbuja de el influencer marketing porque ya no funciona, ya no tal, o salen hasta debajo de las piedras. Eso puede ser verdad para mainstream, para lifestyle o para algo que son más genéricos. Aquí, al fin y al cabo, tanto en el sector donde yo estaba, de divulgación científica, como en este de ahora de divulgación financiera, tú tienes que tener, para empezar a crear contenido, un background que te permita crear ese contenido. Es decir, esos conocimientos de años documentándote, ya sea por tu cuenta, o ya sea con una carrera, con tu trabajo, porque hayas hecho carrera financiera, es decir, es una barrera de entrada brutal. Nosotros necesitamos más influencers. Ojalá hubiera el doble. Ahora mismo en España podrá haber 40 creadores de contenido de finanzas, contando todas las redes sociales, que de verdad te puedan traer resultados interesantes. No creo que haya más de 40. Entonces, yo creo que tenemos que hacer que salgan más. Nosotros a nivel de España creemos que va a haber como mucha competitividad de aquí a los próximos años. Es decir, todos los players se están dando cuenta y los que primero se dan cuenta son los que van a salir ganando de tengo que coger a uno de los grandes, de los buenos, hacerlo embajador y bloquearlo con exclusividad. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres trabajar solamente un mes y tu competidor le está poniendo encima de la mesa 6 meses, 12 meses, no solamente va a ganar ese competidor la rentabilidad que de por sí le puede traer ese influencer, sino que es que además te lo está quitando a ti, que eres su competencia. Al fin y al cabo, en un mar de 15 logos diferentes que están ofreciendo crowdfunding inmobiliario o 15 logos diferentes que están ofreciéndote una cuenta remunerada al 2 y pico, para el usuario final, ¿cuál es la diferencia real? La cara que se lo recomienda. Entonces, si tú tienes ahí a las 2 o 3 caras más conocidas bloqueadas con exclusividad porque le ha cerrado un contrato de un año, ya es una ventaja competitiva brutal. Claro, claro. ¿Y crees que en los próximos años? Vamos hacia ese sitio, es decir, a la ultra competitividad, a contratos cada vez más extensos, con más bloqueo de exclusividad, con más condiciones, con ese tipo de cosas. Nosotros a nivel empresa sí que es verdad que lo que estamos haciendo es expandirnos a nivel internacional, porque como te comentaba, no hay tantos influencers en España como para que el mercado o nuestra facturación pueda hacer un por dos. De hecho, estamos metidos en crear creadores de contenido, es decir... ¿Pero eso es algo de España o...? Eso es a o nivel internacional. También Sí, sí. tú te vas a un Francia o
O en Colombia tampoco hay 4. No, hay 4. Es decir, de hecho, tenemos clientes que están expandiéndose en otros países y a lo mejor llevan un año haciendo prospección en Dinamarca y han encontrado 4 y 2 son malísimos, ¿no? A nivel Entonces estáis creando influencers, Sí, has dicho. Porque sí. si no, ni de coña. Sí, sí. De hecho, tenemos un caso de éxito de un tipo que es un crack, Gustavo, que él en Twitter funcionaba muy bien, en podcast a los que le habían invitado funciona bien, porque el tío sabe como el que más, y fue como, oye, ¿tú por qué no creas contenido en YouTube? Ay, es que yo de YouTube no entiendo. Digo, pues yo sí, así que Claro. vamos adelante. Y ahí, y esa va a ser un poco la clave de coger perfiles que sepamos que pueden funcionar y crearles el contenido, porque al fin y al cabo 4 años y medio revisando guiones, haciendo prospección, viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no, en diferentes mercados, también nos da un conocimiento a la hora de, yo sé cómo crear contenido de finanzas, porque me he empapado de ello. Claro, ¿y crees que hay algún tipo de creación de contenido, alguna forma o algún tipo de creador que va a prevalecer por otros? A ver, yo creo que se va a mantener de todo, es decir, va a seguir estando el formato de, oye, ha salido esta noticia de Trump y los aranceles, hay que hacer un vídeo de ello, desgranándolo y explicándole un poco las consecuencias a ese público que está buscando esas consecuencias, ¿no? Y luego va a seguir habiendo contenido cada vez mejor editado, mejor producido, con mejores calidades, tanto de contenido como de formato, en cuanto a divulgación más básica del día a día, de oye, ¿qué es el PER? ¿Qué es un fondo? ¿Qué es el compuesto? ¿Qué es el interés compuesto? Todo este tipo de cosas seguirá existiendo y seguirá funcionando porque cada vez va a seguir viendo más gente que se interese poco a poco por la finanza, por su entorno y demás. Y yo lo que creo que todavía no lo hay, pero lo acabará viendo, es un mix de una complejidad intermedia, que no sea ni tan divulgación básica, ni tan análisis técnico de los mercados, sino algo intermedio que también sea un poco show, es decir, que sea un poco de entretenimiento, que tenga un poco de esa naturalidad que tú comentas y de, oye, de conocer también a la persona, porque al fin y al cabo yo creo que los divulgadores, tanto en ciencia como en finanzas y demás, suelen pecar muchas veces de, oye, yo no soy lo importante es el dato. Y creo que al fin y al cabo, cuando tú tienes a tu comunidad viéndote tus vídeos de 10-15 minutos, día sí, día también, después de tantos meses, se crea un vínculo. Y ya no solamente les importa lo que tú les expliques, sino que les importas tú, quién eres, qué haces, les gusta tu humor o les gusta esa forma de comunicar. Y yo creo que explotar eso, mezclándolo con lo demás, es algo que hasta la fecha no se ha hecho hoy si se ha hecho, pues no lo he visto yo y es raro que yo no lo vea. Así que creo que iremos ahí. Eso me refiero porque ves muchos y son muy impersonales, podríamos decir. Pese a que tienen una caracterización, entiendes que pues a lo mejor por el fondo, por lo que comentan. Pero claro, el contenido de finanzas es limitado. Lo actual son las noticias, pero la información, salvo que sacan nuevas tecnologías como las cripto, que hayan salido nuevas y salgan nuevas fórmulas para la gente de a pie de inversión, ¿no? El contenido es limitado y al final tienes que querer ver a ese frente al otro. Totalmente. Y esto, o sea, vale, todos estos años, claro, lo que has dicho, te has empapado de 200 vídeos, sabes hacerlo, sabes la información, sabes estar. Ahora la otra parte ya habíamos empezado un poco. ¿Cuál es tu relación con el dinero en todo esto? Porque, claro, ya has comentado que habías hecho un poco de pinitos cuando estaba saliendo la cripto, pero no, cuenta remunerada, pero tampoco tenías mucho capacidad. Conforme has ido creciendo la empresa, habrás tenido más capacidad y por tanto y también menos miedo y más entendimiento. Ya metiéndote en cosas como la CNMV y tal, al final vas a aprender un puto huevo. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con el dinero? Pues mira, la relación con el dinero sí que es verdad que siempre he sido muy de ahorrar y de gastar menos de lo que gano. Es decir, eso desde siempre. Eso es como la máxima con la que he ido siempre por delante, un poco por donde vengo y por cómo me han criado. Entonces, ese hábito, súper check. Y luego a nivel de inversiones sí que es verdad que, oye, tanteé bastante cripto. Por un lado, porque empezamos con muchos clientes cripto, entonces me quería empapar de cómo funcionaban los launch pools, los no sé qué, los no sé cuántos. Lo complicado que era al principio en 2021 meterte en esos fregados era curioso, pero precisamente era estimulante porque era como una especie de reto, ¿no? Porque MetaMask ahora tiene que hacer esto y ahora hace una transferencia y ahora te has equivocado y has enviado el dinero a una wallet que no existe. Oye, cosas así, me interesaba aprenderla y era como, oye, prefiero aprenderla ahora equivocándome con 5 euros antes que en un futuro cuando quiera hacer algo más importante, correcto. Entonces, algunas cosillas en cripto sí que es verdad que invertí en su día casi nada y a día de hoy
pues estará todo en el suelo. Es decir, no está ahora, salvo Bitcoin, y no metí en Bitcoin, así que así que no estoy Mucha ahí. meme coin o tal, ¿o qué? Sí, Memecoin, Ethereum, que se ha pegado un leñazo importante, Sí. pero tampoco, es decir, tampoco me supone un problema porque también llevo la otra máxima muy a rajatabla, que no inviertas aquello que no puedas permitirte perder. Es decir, no invierto decenas de miles de euros, ni muchísimo menos, ¿no? No estoy en ese punto. Ojalá en un futuro sí, pero en principio no. Entonces sí que es verdad que toqué cripto, inversión en bolsa, pues sí, oye, tanto empresas como me gusta como ir también a los fondos, que es lo más sencillo, ¿no? Tipo un fondo indexado o algo así que te diversifique y que no te dé mucho problema a nivel a largo plazo. Porque si algo está claro es que en un futuro va a haber problemas con las pensiones. Es decir, no sé qué problema o no sé cómo se va a solucionar, pero esa solución, si parte de que yo ya tenga un colchón, mejor. Parece que solo los que estamos en finanzas lo vemos y lo contamos, pero problema va a haber. Somos jóvenes y vamos a tener que tener un colchón de alguna forma. Y por mucho que hay gente que no sé por qué no se le mete en la cabeza y no lo entiende, pero puede ser un problema, puede ser un problema a futuro. Y entonces, o sea, tu máxima al final es ahorrar, ¿no? O sea, ahorrar remuneradamente. Sí, luego también, por ejemplo, yo estuve viviendo en Bruselas 4 años por el doctorado, es decir, Monteflake, se gestionó todo desde allí también. Y sí que es verdad que luego me vine a vivir a La Línea, que es de donde yo soy. Me fui a vivir a La Línea, me compré allí un piso porque salió una oportunidad de un amigo de familia que se iba, que lo tenía que vender y tal, estaba a un precio regalado, digamos, y fue como, oye, pues mira, no me gustaría después de tantos años, desde los 18 años, viviendo fuera de casa, volver a vivir a lo mejor 7 8 meses en casa de mis padres, 2 meses en verano o lo que sea, lo podría considerar, pero tanto tiempo como iba a ser no era viable. Entonces me pillé el piso. Y sí que es verdad que ahora que, por ejemplo, me he venido a vivir a Madrid por tema de trabajo, por estar cerca de los clientes y tal, pues lo voy a poner en alquiler. Es decir, que todavía no está ni puesto. Es decir, lo debería haber puesto hace 3 meses, pero es que soy muy caótico para eso. Pero sí que es verdad que, oye, antes que tenerlo muerto ahí, pues que sirva para que alguien viva, que el piso está bien. ¿Y qué aprendizajes has tenido? O sea, aparte de esto, o sea, oye, esto ya obviamente es un retorno, un cash flow, ¿no? Que te va a generar ahí mensual. Pues, o sea, está claro que es lo que hablábamos antes, inversión inmobiliaria y tal. Pero ¿cuáles son los aprendizajes entonces que has tenido en estos años? O sea, es decir, aparte del ahorro de los indexados, has dicho medio en indexados, metes algún fondito y tal. O sea, porque eso, ¿qué radica, qué cambio ha habido en ti es psicológicamente decir, tengo que entrar en estas cosas? Yo diría que el cambio más grande lo vine de las primeras hostias con cripto, que afortunadamente, ya te digo, fue con relativamente poco dinero. Y sí que es verdad que me hizo eh, aséptico, me hizo insensible a estos cambios del mercado. Es decir, habrá gente que también es verdad que si no tengo tanto dinero, pues tampoco pasa nada y no debería pasar. Pero estas caídas, a lo mejor le ha pasado a mis amigos que les recomendé en Navidades que invirtieron ahí 500 euros y ahora ven que tienen 370 y están asustados. Claro. Yo soy inmune a eso. Es decir, yo me he pegado hostias con cripto cuando empecé, importantísimas, que ahora no están. Entonces, yo ese aprendizaje de, oye, déjalo a largo plazo, no lo mires al día a día, es decir, al fin y al cabo te puede convertir en una obsesión. Es como cuando eres creador de contenido que estás mirando cuántos likes, cuántos comentarios, cómo suben las visitas y es una obsesión el revisarlo. Esto puede convertirse en la misma obsesión, tanto para bien como para mal. Entonces, haber, haberme obsesionado en su momento y ahora ser bastante aséptico respecto al tema, creo que es lo mejor que me ha podido pasar y que me haya pasado en una fase tan temprana de la inversión. Es decir, saber que el plan es a 15 20 30 años vista y no preocuparse tanto por el hoy, el mañana, el pasado. Obviamente, si tú quieres una gestión activa y quieres, yo qué sé, involucrarte muchísimo de no, ahora pongo un stop loss y ahora tengo que vender esto y ahora tengo que comprar tal. Es decir, es un nivel técnico y de tiempo que yo no tengo y que entiendo que la mayoría de la gente tampoco tiene. Claro, no, a ver, es que o tú estás realmente metido en el trading y entonces sí que lo tienes que estar mirándolo todos los días, o es una cosa que es verdad. O sea, nosotros, por ejemplo, en Crowme, las inversiones te generan rendimiento una vez al mes. Cuando repartimos, pues tienes ahí ese retorno mensual y muchas veces tú entras en este y sabes que la gente está minándolo. Dices, la gente está conectada perennemente y revisándolo y tal, y no va a cambiar. O sea, si ya te he dado hoy los rendimientos por ejemplo, repartimos hace un par de días, de este mes, hasta el mes que viene ya no hay nada.
Claro, Porque esto va así. Esto como, yo sé, si estás invertido en dividendos, pues no vas a tener otro dividendo porque tú quieras hasta que la empresa no lo pague. claro. Y eso es curioso, no sé a qué puede, a lo mejor un poco también, a lo mejor el desconocimiento, esa incertidumbre que te puede generar o el gusto por verlo también crecer. Sí, Que, el numerito, yo creo que el numerito crezca y es como se convierte en una obsesión. A mis amigos les pasa, es decir, yo les he cogido de la camisa, es decir, he empezado a invertir, ¿sabes? Es decir, deja de gastarte tanto dinero en copas, invierte algo. Y sí que es verdad que a la semana de invertir me mandan pantallazo de Darío, ¿esto por qué está para abajo? O no ve cómo sube, ¿sabes? Ni uno ni lo otro, no te obsesiones. claro, claro, eso es, oye, pues ha subido, puta madre, pero o si ha bajado, chill, ¿no? Vamos a relajarnos que si no. Y hay algo, o sea, aparte de ese clic psicológico que es la pérdida de darte una hostia en cripto, productos, o sea, el aprendizaje sobre productos, eso también imagino que te habrá ido de la mano con la agencia, porque tú has dicho fondos indexados, imagino que tampoco, o sea, no sé cómo de diversificado tienes de productos, pero ¿qué productos tú has visto o qué activos has visto que tú has dicho, joder, esto sí, o esto no por el perfil, o hay algo que o sea, o no conoces realmente tanto a día de hoy? Sí, a ver, entender entiendo y sí que es verdad que debería sacar tiempo para, oye, ponerme un plan de inversión diversificado y decir, vale, voy a hacer esto, lo dejo todo programado y me olvido. Pero es verdad que no he tenido ocasión de hacer eso. Pero sí que es verdad que desde crowdfunding, tokenización de inmuebles, neobancos, fondos, en plan, todo ese tipo de cosas lo he manejado de una manera u otra, aunque realmente no haya llegado a invertir, sí que me he empapado bastante de los productos y donde sí que es verdad que no lo toco es el tema trading. Es decir, creo, a lo mejor yo estoy metiendo aquí un gambazo, pero para mí trading, de lo que es de intradía, de estar aquí apalancándote fuertemente y tal, eso para mí es más apostar que otra cosa, ¿no? Es decir, o sabes muchísimo y también tienes la suerte de tu lado, o te puedes comer un... Tienes que conocer mucho, o sea, ver casos como, o sea, porque los hay de inversores muy, muy, muy top, como pues siempre es obviamente el ejemplo de Warren Buffett, pero eh, como Rochon, también que lo comenté en un vídeo yo en redes, que también vence al mercado o de forma anualizada, tienes que ser muy crack, o sea, tienes que estar muy por encima para hacer un buen trading todo el rato y vencer al mercado. Si no, la mayoría, o sea, es que el porcentaje es muy alto, no me atrevo a decir el porcentaje, pero nunca vencen al porcentaje de mercado, entonces es mucho más sencillo hacer un DCA o hacer algo y meterlo ¿no? En un indexado o en algo. De hecho, en la plataforma de trading de CFDs y tal, por ley aquí en España tiene que poner el disclaimer de el 78% de los inversores de esta plataforma pierden dinero con CFD. ¿Sabes? Es decir, 78, 80, 82, siempre va alrededor del 80. Y siempre alrededor, es decir, si tanta gente pierde pasta, es decir, o todo el mundo es muy tonto o esto es muy difícil. Entonces, yo no me creo ni más listo que nadie y tampoco sé cómo hacerla. Así que sí que es verdad que trading no lo toco ni en pintura, pero todo lo demás sí que es verdad que lo contemplaría. Aunque no haya invertido tal, es decir, no tengo un motivo para decirte no invertiría en esto por este motivo, ¿sabes? Así que en principio, No, pero también es tu estrategia. Cada uno también se plantea unas cosas. Obviamente te puede gustar cualquier activo y decir, joder, tienen sentido, pero tampoco es recomendable estar en 38 cosas diversificadas. Hay que tener 3 4 cosas, 5 y ya son muchísimas, porque también se te puede ir... O sea, una mucha diversificación también no te genera tanto rendimiento. Entonces, tampoco es lo adecuado. Entonces, ¿cuál sería tu producto, vamos a decir, predilecto o favorito que tú dijeras? Este es 100% mi estrella. sí, a ver, el estrella en cuanto a tranquilidad, yo diría que el tema inmobiliario, es decir, el tener algo que es tuyo propio, es decir, sea para ti o para alquilar, creo que eso es una inversión que hay que hacer en algún momento por tranquilidad. De, oye, yo sé que si se me va todo a la mierda, tengo mi piso pagado. ¿Sabes? Yo creo que eso, y a mi edad es complicado decirlo esto en España, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, aunque ahora hay hipotecas al 90% y tal, que a mí facilitaron mucho las cosas. Entonces yo diría que esa parte creo que es crucial, también según la zona, ¿no? Es decir, yo soy de la línea, yo invertí allí porque vivo allí y, y allí bien. Ahora, te vienes a los precios de Valencia, Málaga, Madrid, a lo mejor te quieres pegar un tiro en el pie.
como chaval. Ahora bien, como producto así más genérico, yo siempre lo que recomiendo o a mis amigos y les comento es mirar ETFs, que ya está diversificado de por sí y que tiene bajas comisiones de gestión y que tampoco te va a comer mucho el coco, pero va a ser mejor siempre que tenerlo ahí sin tocar, parado, ¿no? Entonces, yo diría eso, esos dos. Ujú. Bien, y le dices o sea, a tus amigos, ahora que lo mencionabas, ¿hay algo que tú veas en gente como tus amigos, o guay, ya con todos los contactos que tendrás a través de los influencers y la agencia, que haga la gente común que digas, joder, estos son errores que muy de novato? Pues mira, hablando del tema hipoteca y del tema inversión inmobiliaria, hay una creencia que yo también la tenía hasta que vi los vídeos de mis divulgadores financieros, y era que, oye, cuando antes te quites la hipoteca del medio, mejor. Es decir, si has ganado, imagínate, ganas la lotería, pues quítate ya la hipoteca del medio. Y en realidad no, es decir, si tú tienes un préstamo al 2 y pico por ciento, es decir, no te renta amortizarlo. Es decir, lo ideal es que hagas algo con ese dinero que te pueda dar un 5, un 6, un 7 y va a ser mucho mejor que amortizar una deuda tan pequeña, no tan pequeñita, sino tan poco mala, tan poco negativa, ¿no? Es decir, sí que es verdad que eso sería uno de los errores de concepto que es difícil de entender, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que no entiende, es como, oye, cuanto antes me lo quite mejor, ¿no? Pero no es así. Y más cuando es algo a 30 años y solamente es tan bajito, el precio del dinero va a cambiar, el precio de tu inmueble va a cambiar. No tiene tanto sentido siempre hacerlo. Habrá ocasiones que sí. Y luego también el endeudarse con deuda mala. Es decir, veo gente no tanta, pero sí que es verdad que tengo gente cercana pues voy a pedir un crédito para irme de vacaciones. Joder, a mí cada vez que veo eso es como, au. Duele. Digo, y la chapa que soltamos en la cena de Navidad, mi hermano y yo, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, te has pedido el crédito para las putas vacaciones. No, es decir, yo creo que la máxima es gastar menos de lo que ingresa. Y si quieres llevar una vida por encima de eso, ya la va a pagar tu yo del futuro, ¿sabes? Entonces, eso es jodido, eso es jodido. Es verdad que la gente no entiende, ¿no? O sea, ve las deudas todas como iguales y compara mucho, esto también lo he dicho en el podcast alguna vez, que compara comprarse un coche con el comprarse un inmueble, una casa, y no tiene nada que ver por lo que decías, ¿no? Yo, por ejemplo, la hipoteca la tengo al 1%. O sea, fue de hecho el primer año al 0,9. Joder, chaval. Y luego, por condiciones de banco tal, al 1. Yo se dije a mi mujer, dije, esto no lo vamos a pagar, o sea, lo vamos a pagar con mucha tranquilidad. Hombre, pero digo, es que dinero regalado. Es Literal. dinero regalado. Porque es verdad que deuda dices, vale, con el sistema de amortización francés ves el interés que se genera, que es elevado, pero vamos, elevado al 1% en 30 años no es tantísimo, ¿no? En un inmueble. Pagadísimo. Pagadísimo. Y esto se puede utilizar para muchas otras cosas, porque si por ejemplo, ese inmueble lo pones en alquiler, o sea, ahí sí que te genera una renta muy interesante y es verdad que la gente no ve esa diferencia, ¿no? Totalmente. Que no es lo mismo esto que luego tengas y te compres un coche bueno, bajalas, encima están carísimos, de 30.000 euros y es que el coche lo saca del concesionario y ya te vale 20. Total. De hecho, me pasó eso mis ahorros. Es verdad que todos mis ahorros me los fundí porque al principio Es curioso, ¿no? Es decir, yo estaba en el doctorado, cobraba. Cuando monté Flake, a mí me daba miedo sacarme dinero de Flake. Es decir, yo era como toda la empresa, que se paguen los salarios y que haya todo y que no falte de nada. Y yo estuve tirando de ahorros hasta que ya no pude más. Que de hecho le pedí un préstamo a mi hermano. De hecho que hay préstamo intrafamiliar a tipo cero, con un contrato firmado y tal, de que mi hermano me estuvo pagando para que yo pudiera seguir pagándolo todo. Pero yo no quería sacar dinero de Flake. Yo estaba... Pero ni un salario ni... Nada, cero. Primer año no me saqué dinero de Flake hasta... Empezamos en septiembre del tal. Pues año y medio más tarde. Fue la primera vez que saqué dinero. Entonces, sí que es verdad que yo sacaba dinero y era como, vale, ¿qué hago con este dinero? Voy a empezar a invertirlo y tal. Y mis amigos era como... Tengo gente cercana que sus primeros salarios, sus primeras ahorros así, era como, va, pues un coche guapo. Un coche guapo de 30 y pico, 40. Digo, si es que eso es lo que te vale medio piso en la línea, ¿sabes? Es decir, allí los precios no están como en otros sitios, ¿no? Allí 75.000, 80.000 tienes cosas interesantes. Y era como medio piso en un coche.
Sí, Una o sea, locura. yo he visto, o sea, conozco, o sea, hay un conocido cercano que hay que literalmente lo mismo. O sea, yo me estoy en este trabajo y estoy cobrando 1.800 euros al mes porque estoy ahorrándolo todo absolutamente, salvo lo que tengo que pagar de alquiler y tal, para comprarme el Mercedes no sé qué. Y dices, "Uf, Duro, ¿no? tío, eso es jodido, ¿eh? Porque, vale, ahora mismo está guapísimo el coche, yo no te digo que no, pero en 10 años el coche no vale nada. Y los mantenimientos, al final es una deuda que aumenta en el tiempo y la gente no lo contempla así. Dices, tío, eso lo podrías aprovechar y si hay más preferible que lo que hayas ahorrado para comprarte un coche de 50.000 euros, lo des de entrada a un piso, lo pongas en alquiler y que el alquiler te pague el coche, Sí. a que lo hagas así, porque por lo menos tienes un activo que vale eso. Que puede haber una burbuja inmobiliaria, obviamente, eso es un comentario que encima a día de hoy se está hablando mucho en la burbuja inmobiliaria, pero que bueno, en el 2008 pasó, cayó todo, pero a día de hoy La situación es diferente por completo. está muy por encima. Entonces, o sea, recuperadísimo y si tienes un segundo activo inmobiliario y te lo puedes permitir, pues a lo mejor está cerrado un tiempo, pero que, no sé, yo creo que la gente puede ser uno de los errores más grandes, ¿no? Confundir la deuda. Confundir las deudas y no entender la diferencia entre activo y pasivo. De, oye, esto no te va a generar nada más que un gasto y esto, por contra, sí que te puede dar algo para el futuro. Todo eso lo aprendí del PC Football Manager. De ahí de manejar todos los contratos, y ahora me meto tal. Y bueno, y estas recomendaciones, igual que les das o sea, bueno, que ves los errores en amigos, familiares y tal, o sea, hay alguna recomendación práctica que tú le des a esta gente. Tú lo escuchas, ves a un amigo, un familiar o tal, y le dices, tío, Ya, sí, a ver, has realmente aprendido, o sea, tú has aprendido un puto huevo con los influx y la agencia, sí, entonces, pero la gente tiene una resistencia brutal al cambio. Entonces, si tú tienes tu hábito de gastarte estas cosas en esto, cambiar tu mentalidad, mucha gente, incluso cuando tú intentas debatir o explicarle tu punto de vista y preguntarle por el suyo, intentar cambiar sus hábitos de gasto es casi como atacar contra su libertad. Y es como, bro, no es eso. Es decir, cambia un poco simplemente por salud financiera. Al igual que no es sano comerte Burger King todos los días, no, para tu salud, pues para tu salud financiera hay otras cosas que también son detrimentales. Entonces, yo aquí, el consejo que suelo dar es, nada más reciba la nómina, te hace una parte automáticamente, te la derivas a una cuenta remunerada, a otro sitio, a donde tú quieras, a los ETF, a donde te dé la gana. Pero tal y como te llega, se te va. ¿Que tú cobras 1.800? Pues tú vas a vivir con 1.600. Pero instant. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen mis amigos, es que llego a final del mes y no me queda nada. Y digo, claro, cabrón, es que eso no es ahorrar. Ahorrar es aparto esto y luego ya veo qué hago con el resto del mes. Si tú el ahorro lo contemplas como aquel dinero que te sobra al final de mes, es erróneo. claro. Y no es así, o sea, es justo todo lo contrario. Ujú. Pero no te hacen caso. Bueno, ¿Algunos a sí? la sexta ya me están haciendo caso. Ya todos tienen una aplicación de Neobanco u otra, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. El otro día captura de pantalla, Darío, porque está bajando todo. Y digo, tranquilo que sube. Y ahí cuando sube y dice, no vea qué bien hecho, y digo, tranquilo que baja. Es así, va a bajar y va a subir. Va a tener equilibrio. Ves la Es lo gráfica y primero que siempre les explico. tienes. Digo, tu objetivo es a 15, 20 años. Antes de 15, 20 años no hace falta ni que mire la aplicación. Si tú lo tienes automatizado, olvídate. Es que no te va a sacar nada bueno. Ni saber si va a subir, ni saber si va a bajar. No, y además te genera un estrés. O sea, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en los índices y en la bolsa americana y todo. O sea, cualquiera que tenga un ahorro puesto gordo en el SP 500 se está tirando los pelos. Es un estrés gordísimo. Y si al final es tu ahorro y no es un dinero que necesitas, o sea, porque no es ¿no? Lo que siempre he hablado de fondo de emergencia. Si es un ahorro de inversión que es para crecimiento a 15, 20 años, vale, si lo miras te vas a tirar de los pelos, te vas a estresar o eres ya, estás curtido y dices lo que hay, o a lo mejor tienes 20.000 euros y de repente tienes 8 y dices, wow, wow, y ahora como mierda vuelvo a recuperar estos 12.000 pavos que he perdido, ¿no? Es verdad que eso puede dar un poco de miedo. Pero bueno, o sea, es verdad que es bueno que todos los aprendizajes los vayamos compartiendo a toda la gente porque la resistencia, no sé por qué es, pero es verdad que la resistencia
al miedo y a la pasta, creo que ha habido algo, o sea, esto ya sabes, lo creamos para hablar un poco de ese tabú, de hablar del dinero, que la gente no quiere hablar nunca del dinero. Pero, pero bueno, entonces la recomendación es que el ahorro, tú te llega y que si te llega el salario el día 1, el día 5 tengas una transferencia y que se te pide de ahí. Tal cual. A ver, si lo que hemos dicho es que la primera máxima es vivir por debajo de tus posibilidades, literalmente eso se traduce en cobro X, 200 van para una cuenta diferente y vivo con eso. Esa es la idea. Y Tú verías, porque tú ahora vives en Madrid, tú verías la gente, porque hay gente que, claro, paga un alquiler brutal, elevado, y gente que es verdad que vive muy ahogada. O sea, eso, ¿cómo, o sea, le dirías el mismo consejo? hombre, hay casos y casos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, es un consejo que yo le doy a mis amigos porque sé cómo están y sé cómo gastan los hijos de puta. O sea, es como, yo sé que tienen gastos innecesarios y cuando digo, vale, pero ¿tú en qué gastas? ¿Y qué haces con tu dinero? En esto, en lo otro, tal. Y digo, vale, y si tú crees que si tú te quitas 100 o 200 al principio del mes, puedes seguir, y dices, sí, digo, pues entonces hazlo. Claro. Ahora, a ver, si tú dices, si me quito 100, no llego, obviamente tú no estás en situación de ahorrar. Es decir, tú estás en situación de buscar otra fuente de ingresos alternativa o suplementaria o intentar reducir los gastos de aquí a medio plazo como buenamente puedas, ya sea mudándote o haciendo malabares o vete tú a saber cómo, ¿no? Pero o tienes que cambiar el flujo o bien por la parte del gasto o bien por la parte de ingresos. Pero o sea, es verdad que la gente está muy afincada a estas grandes ciudades y todo, y hay un problema que con la vivienda y con todo, es verdad que no genera ese ahorro. Y o sea, no sé si es por la misma resistencia o por ese miedo al cambio que se tiene la gente, pero es verdad que, o sea, si no lo cambias, el problema no es ahora, que a lo mejor estás viviendo y estás, o sobreviviendo, vamos a decir, porque te quedan 10 euros al mes al final del mes, o no, o ni eso. El problema es a largo plazo también. Si quieres llegar a formar familia, si quieres tener un ahorro para cuando te jubiles o algo de eso, ahí yo creo que es donde está. Pero es verdad que para mí sería, o lo que yo intento también decir a la gente, es ese, esa resistencia al cambio. Es lo que más le... Joder, hay que... Sé que da miedo, o sea, da miedo, porque yo también me da miedo hacer una transferencia y decir, pues, a ver lo que pasa. O intentar ahorrar aunque sean 50 euros. Pero... Y también que también, es decir, no todos los consejos valen para toda la gente porque No, no, no. cada uno tiene las condiciones. Es decir, al igual que yo he tenido siempre el salvavidas de que mis padres van a estar ahí para lo que quieran, de, oye, yo me había ido hace 6 años y mi habitación seguía intacta. De cuando tú quieras puedes volver aquí. ¿Sabes? Como hay gente que no puede volver a vivir con sus Por padres, supuesto, por ejemplo. sí, sí, hay Entonces, situaciones difíciles. hay situaciones muy jodidas. Pero la reticencia al medio también es como muy psicológica. Sí, sí, sí. No, y que además eso, y que esas situaciones difíciles, si en algún momento mejoran, que bueno, siempre pueden mejorar las situaciones, tenga muy presente el, oye, ahora que puedes, ahorra. Sí, sí, sí. Y yo creo que en ese aspecto los influencers financieros están haciendo como Muy buena idea. muy buena labor. De que constantemente, de cada 50 scroll que tú hagas, uno te pueda salir un consejo. A lo mejor de esos uno no lo ves entero o ves una parte o simplemente te pica la curiosidad. Yo creo que también, si yo, por ejemplo, no le hubiera hablado a mis amigos de esto, no hubieran empezado. Pero ellos, ahora que han empezado, a lo mejor sí que lo comentan entre ellos sus inversiones. Y hay gente en su círculo que no invierte, les da curiosidad, aprenden y eso es como un factor exponencial. Al fin y al cabo, aquí en España siempre tradicionalmente la inversión ha sido en ladrillo y buenas tardes y ya está. Entonces, si ahora, gracias a estas nuevas generaciones que están consumiendo este tipo de contenido, que lo comentan, que hablan de dinero con más tranquilidad, con menos tabúes, eso puede dar lugar a que más gente invierta. En plan, te encuentras países en Europa y en Estados Unidos donde el no sé cuánto por ciento, que es 3 o 4 veces superior aquí en España, invierte y aquí es como, no, 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 Aquí el 17%. bajísimo. Es la última cifra que vi. 17% de la gente invierte o hace algo con sus finanzas personales. Bajísimo. No es nada, o sea, es muy poca gente. No, pero es verdad que los influencers están haciendo ahí muy buena labor, ¿eh? Y esto yo, por ejemplo, lo he visto también con mis amigos. El estar en un bar hace 5 o 6 años y cualquier tema de conversación. Y ahora, yo hace poco quedé con ellos, estábamos comiendo
y uno estaba viendo donde tenía un plazo fijo, el otro estaba, pues yo he metido no sé cuánto, no sé qué, he ganado tanto aquí, he perdido no sé cuánto. Y decir, hostia, una conversación de 40 minutos sobre inversión, y no solo sobre inversión, sino abriendo el teléfono y decir, Qué guay. yo aquí, mira, aquí he puesto tanto, aquí tengo, mira, esto me ha caído y mira, y ese nudismo financiero es muy guay, porque ves que rompes un poco el tabú y te da un poco más igual y te dices, pues, esto es, y te alegras, si un tío pues, se gana mucho dinero, pues te alegras y que otro que tenga menos esté empezando y esté construyendo su patrimonio, pues lo mismo, ¿no? Y ese también motiva que esté en el círculo y eso ya no solo se hace a nivel amigos, es que lo que tú dices, que estén así, se vean un vídeo, pase la Lolita y al siguiente sea quien sea, pues Celia Rubio y te explique algo. Hostia, vale, qué guay esto, eso es importante. Y que el factor social es muy importante para este tipo de cosas. Es decir, al fin y al cabo, invertir en solitario puede ser muy solitario. Y habrá quien le guste de, oye, yo invierto aquí, me aburro y me da igual, es decir, no le presto atención. Pero puede pasar eso, es decir, de, oye, si tú tienes un grupo de amigos que también invierte, también da un tema de conversación, también te da para compartir lo que tú has aprendido, lo que tú has visto, lo que tú quieres recomendarle a tu amigo. Todo eso. De hecho, hay aplicaciones fintech que están intentando integrar como esa parte de comunidad y que es complicado de gestionar y de crecer. Es como crecer una red social prácticamente, pero en micro. Es complicado, pero yo creo que va muy allí. Va muy allí el mercado. Es decir, que de aquí a 3 4 años veremos aplicaciones que tengan como sus comunidades privadas muy establecidas. Eso es interesante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Telegram, es verdad que no es, o sea, no es una gigante comunidad, pero sí que ahí están inversores y no inversores que pueden acceder y pueden preguntar, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? Le contestamos nosotros, contesta la gente. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque compartes un proyecto, unas intenciones y ves que no estás solo ahí. O sea, que hay mucha más gente y es importante, sobre todo, al menos en países como España, que solo el 17% está invirtiendo, entonces es importante ver reflejado que esto lo está intentando más gente, que no eres tú el rara avis aquí que lo hace. Claro, tenéis el enlace en la descripción. Eso es. Y bueno, solo un par de preguntas para cerrar, Darío. Lo primero es que me gustaría que resumieses un poco así o contases o dices como un consejo de este viaje tuyo a la gente. Oye, este sería mi consejo, este sería como mi resumen de todo lo que he tenido. Yo lo llevo a esto y así se lo cuento a mis amigos o a mi familia. Vale. El resumen, el consejo sería hay que tener disciplina. Porque también es verdad que si tu máxima es la que yo he dicho, de tienes que vivir por debajo de tus posibilidades y tal, habrá mucha gente que lo aplique y a los 3 meses lo deje de aplicar. Al fin y al cabo, yo creo que el consejo, al igual que en el gimnasio, por ejemplo, ya sea con tu rutina de ir al gimnasio y hacer deporte o con tu dieta alimenticia, yo creo que la clave es crear el hábito, tener disciplina, tener esa constancia hasta que forme parte de ti, tanto de ahorro como de inversión. Tiene que ser recurrente. Al fin y al cabo, es como en toda la vida. Si tú lo haces 3 semanas y luego ya dejas de hacerlo, el impacto es nulo. No sirve. Es mejor que lo hagas más de poco a poco, pero de manera continuada, ya sea el ahorrar o el invertir, pero que sea continuo y muy a largo plazo. Y yo creo que para eso también es muy complicado porque tienes que desarrollar un hábito nuevo. Tienes que tener esa disciplina de no me apetece, estos 50 euros que me quedan me los prefiero gastar en no sé qué, o los puedo aquí sacar muy rápido y me voy de vacaciones, pero decirle que no a las cosas y el tener esa disciplina de este dinero es para esto y esto es para otro, es muy complicado. Así que yo creo que el consejo principal es trabaja en tu disciplina, créate el hábito y sé consciente de que es un sacrificio para tu yo de ahora, pero va a ser un punto muy positivo para tu yo del futuro, al igual que con el gimnasio, la alimentación y demás. Muy bueno. ¿Y tú crees que hay un plazo de, por ejemplo, siempre se dice que todo se convierte en hábito si lo haces 21 días, ¿no? De 21 días seguidos levantando de las 5 de la mañana, al final se convierte en tu esto. O 21 días seguidos yendo al gimnasio se convierte en un hábito. ¿Crees que habría un plazo? Esto tendría que ser mensual, por si lo haces una vez Y claro, al mes la transferencia. invierte 100 euros al día durante 21 días. Será un hábito, ¿no? Ojalá tener ese dinero. Claro, a eso me refiero. ¿Tú crees que sería, cuánto crees que sería? A lo mejor 5 o 6 meses podría valer o ya tendría que ser más de un año. No lo sé, es decir, creo que realmente en otros apartados sí que cuando hay algo que es un ejercicio diario tiene sentido el crear ese hábito. En finanzas, por un lado es más complicado porque no depende de ti, depende de ti el no desactivarlo, pero lo tienes muy fácil, que son las inversiones o el ahorro programado. Es
Es decir, tal y como entra el dinero, te programas una transferencia y tú no tienes que hacer nada. Entonces es un hábito que tú programas y que no tienes que ejecutarlo. Entonces es más fácil, pero también es muy difícil decir, ¿y si tiro de la cuenta de ahorro? O ¿y si tiro de la cuenta? ¿Sabes? Claro, es el no poder, o sea, que sepas que ahí estás acumulando un dinero que no puedes tocar. Claro, es un poco como el que deja el tabaco, que tiene ahí la cajetilla, pero no sabe que no la puede tocar, ¿no? Entonces creo que es un poco más complicado. No es tanto el crear el hábito, sino no romper. O sea, no tocar Ujú. el hábito, ¿no? Totalmente. Interesante. Bueno, y ahora pues la pregunta final de siempre que conoce todo el mundo y que siempre hacemos a todos, Darío. Si yo te diese ahora mismo aquí un maletín para ti de 100.000 pavos, ¿tú qué haces con 100.000 euros? ¿Dónde los invertirías? Vale. No sé qué respuestas han dado otros invitados. Son muy variadas, son muy variadas. Yo sí que es verdad que hay una cosa que nunca he puesto en práctica porque no he llegado a tener ese capital ni de coña, pero sí que he escuchado hablar de la pignoración. Entonces sí que sé que yo, por ejemplo, si cojo todo ese dinero, esos 100.000, lo meto en un fondo que sea, o en varios fondos que estén diversificados, que sean de bajo riesgo, etcétera, sí que puedo pignorar y que me den cierto colateral de, oye, juega con esto, trabaja con esto. Probablemente hiciera eso de, oye, lo invierto ahí, que sé que no va a tener mucho movimiento, pero yo dispongo de este dinero para hacer otras cosas. Ok. O sea, lo cogerías para coger a lo mejor que te podrían dar 40.000 o 30.000 euros. Y ya, eso, por ejemplo, es una entrada en un piso en la línea. Ya es decir, yo que el mercado que manejo es el de la línea. Y es súper barato en comparación con los precios que se ven en Málaga y tal. En Valencia con 30.000 euros te tienes que ir lejos. Claro. Tienes que ir lejos. Pero no, pero allí no. Allí, de hecho, es casi bastante pequeño, es casi como Cádiz, que es como una isleta, por así decirlo, y tiene playa por todos lados. Entonces, a mí me gusta como para vivir, porque soy de allí, pero también como inversión me parece interesante. Es decir, bien, de hecho, tenemos ahí un alcalde muy famoso, muy carismático en la línea, que se ha hecho bastante famoso por clips que tiene en TikTok y demás. Sí, sí. Y tenía un programa con un youtuber o algo así y narraba de que según no sé qué estudio, pues la línea y Algeciras creo que estaban en el top 10 de las ciudades más rentables para invertir en inmobiliario. Entonces era como, oye, pues mira, tampoco es que yo sea ahora el especulador máximo de inmobiliaria, tampoco entiendo mucho, pero supongo que haría eso, porque me pilla cerca. Nada, Darío, muchísimas gracias por sentarte aquí conmigo hoy, por contar tu historia. Creo que puede ser también inspirador para la gente porque nos escucha gente, que habrá gente que es más inversora o gente que incluso puede estar en ese punto de decir, estoy empezando a ahorrar en mi cuenta nómina o en mi cuenta normal de banco y no se atreve a dar el paso, ¿no? Y ver a un perfil que ha podido crecer y que decir, esto hay que hacerlo de verdad si quieres tener un colchón algún día bueno. Es significativo y realmente es importante. Entonces yo creo que la gente pues, puede motivarse y aprender de tu historia y bueno, y conocer también Flake, aunque soy muy conocido ya. Me alegro, muchísimas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por estar.